¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a estas prácticas con el módulo de Control Design and Simulation. Este es el video número uno de los 5 videos tutoriales de los que podrán disponer. Y este es titulado Simulación de control por armadura básico de un motor DC. Mi nombre es Ezequiel Carlos Castro, del Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de National Instrument México. Bueno, la descripción o el objetivo de este tutorial es derivar las ecuaciones que describen el comportamiento de un motor de corriente directa, utilizar las funciones de transferencia para ver la respuesta al escalón y proponer una estrategia de control, y con ello familiarizarse con el módulo Control Design and Simulation. El software que vamos a utilizar es el NI, el API 2013, y dentro de él el módulo de Control Design and Simulation. Bueno, vamos a comenzar introduciéndonos al tema. ¿Qué es un sistema de control? Bueno, un sistema dinámico puede definirse conceptualmente como un ente que recibe unas acciones externas o variables de entrada y cuyas respuestas a las acciones externas son las denominadas variables de salida. Las variables externas al sistema se dividen en dos grupos: variables de control, que se pueden manipular, y perturbaciones, sobre las que no es posible ningún tipo de control. Bueno, dentro de los sistemas se encuentra el concepto de sistema de control. Un sistema de control es un tipo de sistema que se caracteriza por la presencia de una serie de elementos que permiten influir en el funcionamiento del sistema. La finalidad de un sistema de control es conseguir, mediante la manipulación de las variables de control, un dominio sobre las variables de salida, de modo que estas almacenen los valores prefijados. Un sistema de control ideal debe ser capaz de conseguir un objetivo cumpliendo los siguientes requisitos. Número 1. Garantizar la estabilidad y, particularmente, ser robusto frente a perturbaciones y errores en los modelos. Número 2. Ser tan eficiente como sea posible, según un criterio preestablecido. Normalmente este criterio consiste en que la acción de control sobre las variables de entrada sea realizable, evitando un comportamiento bruscos e irreales. Y número 3. Ser fácilmente implementado y cómodo de operar en tiempo real con ayuda de un ordenador. Ahora, a continuación, se muestra el modelo de un motor de DC, como se puede ver en la imagen, y sus variables sobre las cuales puede ser controlado. El control de armadura de un motor DC se puede representar con el diagrama que se muestra aquí en la figura. Como pueden ver, tenemos aquí la armadura, la impedancia, el voltaje generado y el voltaje de entrada. Ahora vamos a modelar el sistema. Si suponemos que la corriente de campo, que vamos a nombrar IF, es constante, eso ocasiona un campo magnético constante. El par obtenido por tau es proporcional al producto de la corriente de la armadura y el flujo magnético. Como se puede ver aquí en las ecuaciones, donde dice que tau es igual a una constante de proporcionalidad al campo magnético y a la corriente, más bien al flujo magnético. Y el flujo magnético es proporcional a otra constante multiplicada por la corriente de campo. Por lo tanto, sustituyendo, tau queda igual a una constante por la corriente de armadura. Ahora bien, cuando el motor gira se induce un voltaje EB, que vamos a nombrar EB, en el circuito de armadura, el cual es proporcional a la velocidad angular omega por la corriente de campo y F, como se muestra en la figura. Ahí podemos ver entonces que es proporcional a una constante, ya que asumimos que IF es constante, y a la velocidad angular. Ahora, aplicando la ley de Kirchhoff de mallas en la armadura, podemos derivar una ecuación que nos va a dar el voltaje de la armadura, que está en función de la corriente de armadura y la resistencia, la derivada de la corriente de armadura por la inductancia y el voltaje generado. Ahora, para poderlo ligar con la parte mecánica hay que hacer el balance de pares del sistema, ya que esto es de vital importancia. Entonces se tiene que el torque generado va a ser igual a la aceleración por la inercia que está conectada a la flecha del motor, y sumado se le suma a este término el amortiguamiento causado por la fricción multiplicado por la velocidad angular. Ahora, pues para poder llegar a la función de transferencia hay que sacar las transformadas de Laplace de las ecuaciones anteriores para poder obtener las funciones de transferencia, como se mencionó, entre el voltaje aplicado y la velocidad angular de la carga mecánica. Aquí, bueno, ya se sacó en el dominio de la frecuencia compleja, también para el torque, bueno, para el balance de pares, a la ecuación de torque y a la ley de Kirchhoff. Si se manipulan las ecuaciones, se llega a la siguiente función de transferencia, que como se puede ver aquí en la pantalla, queda un sistema de segundo orden. Sin embargo,
Como en la práctica generalmente la inductancia es mucho menor a 1, se puede simplificar la ecuación del sistema de primer orden como se muestra aquí en la segunda ecuación. Eh, y bueno, manipulando un poco las ecuaciones lo podemos poner como un sistema de primer orden, con una constante de tiempo, que en este caso sería Tm, que sería en el numerador la resistencia de armadura por la inercia equivalente, bueno, por la inercia equivalente, y abajo las constantes de la máquina, a la cual se le adicionan la resistencia de armadura multiplicado por el amortiguamiento. Y por otra parte tenemos la ganancia del motor, que sería Km, que depende de las constantes de la máquina en el numerador, y en el denominador es la suma de las constantes de la máquina más la resistencia de la armadura multiplicado por el amortiguamiento equivalente. Ahora, para obtener los parámetros de la máquina que requiere esta ecuación, se utilizó la siguiente tabla, como se puede ver a continuación, que fue sacada de una prueba de un motor, y se obtuvieron los siguientes datos. El motor es de 6 kilowatts a 120 volts, con una velocidad nominal de 1200 RPM. Los parámetros obtenidos fueron: la resistencia de armadura es igual a 2 ohms. En este caso, las constantes de la máquina son iguales, y son iguales a .9072, que estas se calcularon a partir de la tabla anterior. Se entra con una corriente de campo de .8, y el voltaje que se obtiene en esa tabla se divide entre la velocidad angular en radianes sobre segundo. Y bueno, la inercia de la máquina de que está acoplada a la flecha del motor es igual a 5 kilogramos por metro cuadrado. Bueno, ahora para poder simular el comportamiento del motor hay que abrir la view y darle clic en el computer y crear un new VI para poder trabajar. Ahora nos vamos a donde está el diagrama de bloques. Como ya se mencionó, vamos a estar trabajando con el Control Design and Simulation. Bueno, para poder hallar lo que vamos a necesitar, vamos a Control Design y luego Model Construction. Vamos a encontrar aquí dos de los VIs necesarios, el cual va a ser Dot Transfer Function Equation, lo arrastramos, y también vamos a estar utilizando lo que sería el de Construct Transfer Function Model. Esto lo ponemos aquí. Bueno, ahora para el de Time Response, vamos a hacer arrastrable y a colocarlo aquí. Estos tres bloques son los principales, los que vamos a estar utilizando. El Construct Transfer Function Model, VI permite la creación de una función de transferencia en un sistema. El Dot Transfer Function Equation permite el despliegue de la función de transferencia en el panel frontal. Y el Step Response calcula la respuesta al escalón del sistema y permite verlo en una gráfica. Ahora, ya que los tenemos ahí, pues es preciso configurarlos. Para ello, primero vamos a colocarlo en Single Input, Single Output, Symbolic, dado que queremos que nos permite el uso de variables desde el panel frontal. No lo queremos en Space State, lo queremos en Transfer Function. Y para configurarlo, hay que darle clic, ya que no nos muestra su opción para ser configurado. Y bueno, se asume que está trabajando en Transfer Function, pero pues hay que corroborarlo. Para ello le damos en Visible Items y le damos en el Polymorphic VI Selector, nos va a aparecer, y entonces ya podemos ver que está trabajando como Transfer Function. Ahora, para que trabaje continuamente hay que colocarlo en un ciclo while. Para ello tecleamos while loop en el Quick Drop, porque se da con Control Space para poderlo hacer de manera más rápida, y englobamos todo dentro del while. Ahora vamos a alambrarlo, y iría aquí para ver la respuesta, y ahí está. Ahora vamos a configurar cada uno de ellos. Para tener numeradores y denominadores simbólicos es preciso crear un control. Le damos Create Control, nos va a dar el Symbolic Numerator, que nos va a permitir meter el numerador desde el panel frontal. Ahora lo mismo para el denominador, Create Control, y le damos Cross Icon y lo colocamos aquí. Y por último hay que también ponerle el de Variables, que se encuentra aquí abajo en la terminal de Variables, y aquí le damos también un control para poder meter variables desde el panel frontal. Listo.
Ahora, el otro VI que hay que colocar es este, que hay que configurar. Tiene una opción de equation, le damos clic, create, y creamos un indicador para que nos muestre la ecuación en el panel frontal. Y por último, aquí en el step response, en ese step response graph, le damos clic derecho y le damos create indicator para poder ver la respuesta al escalón. Ahora, por último, hay que alambrar el botón de stop para poder parar el programa, y con ello le damos create control y nos va a aparecer ya el botón de stop. Ahora vamos a ver el panel frontal, cómo quedaría. Perfecto. Ahora, posteriormente, vamos a proceder a meter lo que es la ecuación y lo que es la simulación sin ningún tipo de control. Para ello vamos a colocar los valores primero, sustituyendo los valores de lo que sería la ganancia y la constante de tiempo. Nos quedaría 0.32 136, y eso sería en el numerador. En el denominador nos quedaría 1, y el que va a multiplicar a la S sería 0.35 y 676. Ahora vamos a proceder a simularlo, y aquí nos entrega lo que sería la respuesta del sistema al escalón. Como podemos ver, no llega a 1, se queda muy por debajo, y bueno, la respuesta también está un poco lenta, pero para ello hay que, bueno, lo paramos y vamos a crear una variable que vamos a llamar KP, que sería vamos a meter una ganancia. En este caso vamos a, desde lo más básico, vamos a poner una ganancia, un control P se podría decir, y bueno, el valor que vamos a estar utilizando pues sería para que llegue al 1. Entonces a KP se le va a poner el valor de 3.12 y por aquí arriba se va a multiplicar por KP, y aquí abajo en donde va la S se le va a sumar a la constante más KP. Y ahora vamos a correrlo y podemos ver cómo llega a 1. Ya llegó a 1, se puede notar, como se puede notar en la gráfica. Y bueno, sin acción de control no llega, con una acción de control muy básica llega al 1. Sin embargo, la respuesta sigue siendo muy lenta, tratándose de un motor de corriente directa lentísima, por lo que se le queda de tarea al usuario definir una estrategia para hacer la respuesta más rápida. Será un buen ejercicio. En LabVIEW para este tutorial sería todo, y bueno, vamos a detener la simulación. Bueno, por mi parte eso sería todo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Ezequiel Cavazos Castro. Cualquier duda o inquietud se pueden dirigir al siguiente correo: academica.mexico@enai.com, o comunicarse al 01800 010 0793. Muchísimas gracias y hasta la próxima.